Muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos los presentes, todos y todas las presentes. Y lo bueno de ser el último es que ya a uno le han allanado mucho el camino y para el momento en el que a uno le toca, al final de la mesa, mucho de lo que uno viene a decir ya se ha dicho. Entonces creo que puedo pasar por encima de algunos temas más rápido que sobre otros, sin que ustedes pierdan nada de lo que valioso esfuerzo han hecho los compañeros y compañeras en presentar el día de hoy. Pero voy a tratar de darle una perspectiva diferente a la charla del día de hoy porque voy a hablar desde la óptica de la materia penal juvenil. Para ninguno de ustedes es un secreto que cada vez es más la inserción y captación de personas menores de edad dentro de los modelos de crimen organizado. Y la trata no es ajeno a este fenómeno. En realidad son cada vez más las instancias en las que vemos que el crimen organizado recurre a los jóvenes o a las personas menores de edad porque pues tiene un montón de ventajas. Son una población extremadamente vulnerable, es fácil recurrir a ellos, es fácil acceder a las personas menores de edad y además son vulnerables de una forma que tradicionalmente no entendemos las personas adultas, que es precisamente el marco en el que ahora se desarrollan. Los chicos ahora viven en las redes sociales, lo que nosotros, nuestra generación, no hace y no hizo y creo que inclusive a la fecha yo sigo teniendo adecuación curricular para el uso del Facebook. Entonces, creo que uno de los puntos más importantes es recalcar que dentro de la definición que vamos a analizar y retomar de los compañeros, recordar que estamos en presencia de violación de derechos humanos y de primer orden. Cuando hablamos de trata de personas estamos hablando de libertad, vida, integridad física y los principales hitos de la pirámide kelseriana. Cuando se comete esto como delito puede ir dirigido a una o a varias personas, pero además, como los compañeros explicaban, y esto es importantísimo en el tema de penal juvenil, existe un elemento de fraude, un elemento de engaño, que es el hito captador por el cual se puede acceder o llegar a una persona menor de edad. En algunos casos hemos visto y analizado la existencia de una violencia que puede ser violencia física, moral o patrimonial. Por ejemplo, como los compañeros señalaban hasta ahora, el mantener a una persona en el tiempo atada a una condición de deuda patrimonial. Y a veces este es un aspecto que se analiza poco, pero tiene mucha relevancia cuando hablamos de personas menores de edad, porque la deuda puede no recaer sobre la persona, sino que el endeudado sea un padre, madre, hermano, además. Y ese elemento es el que se utiliza para mantener la sujeción en el modelo. ¿Cuál es el perfil de la víctima? Es una persona que puede ser captada en este país o puede venir de otro país o puede estar en el momento en el de la captación para irse del territorio nacional. Cualquier persona puede ser víctima, pero desafortunadamente es más usual que lo sean mujeres, personas indígenas, adultos mayores, demás. Pero existe un hilo conductor que es que todos estos grupos tienen una condición o convergen varias condiciones de vulnerabilidad. Diríamos también, importantísimo, que ¿dónde encontramos estas víctimas? Bueno, como decían los compañeros, las encontramos en casas de citas, salones de masaje, clubes nocturnos, negocios disfrazados de giros comerciales tradicionales como spas o lugares de esa naturaleza, y en menor cantidad, en el caso de las personas menores de edad, en talleres de trabajo y modelos de trabajo informal. Esta última es donde menos encontramos personas menores de edad siendo víctimas, porque nuestro país sí ha desarrollado una cultura hacia el trabajo infantil y el no trabajo infantil y los momentos en los que se puede dar o no darse, y ese sí es un hito de conocimiento común. Sin embargo, no deja de ser todavía uno de los destinos para las personas que están siendo víctimas de este flagelo. Muy importante, ¿cuáles son los medios que se utilizan para la sujeción? Para poder el actor mantener a esa persona menor de edad atada a este caso. El retiro de los documentos migratorios es muy importante, y cuando hagan este tipo de investigaciones, me gusta mucho, estoy muy contento de ver que hay compañeros de fuerza pública y de investigadores judiciales y demás, porque este es uno de los temas que se pasa más por alto. Cuando la persona no tiene a la mano sus documentos migratorios, sino que alguien de sus acompañantes es que lo lleva. Más adelante vamos a ver ese tema. La existencia de violencia física persistente y sistemática. Algunos de los casos que hemos analizado no se imaginan lo común que es, por ejemplo, las lesiones dentales, porque resulta que las lesiones dentales no ponen en peligro la vida, pero sí generan un grado muy alto de dolor en la víctima. Entonces, la sujeción mediante dolor
se puede perpetuar en el tiempo a través de la administración de medicamentos para el dolor. Entonces esa víctima que tiene una lesión dental, llega un momento en el que es tanta la desesperación por una pastillita para sentirse un poquito mejor, aunque sea una acetaminofén, que termina por hacer lo que su victimario le pide que haga. A ese extremo hemos llegado. Violencia sexual sistemática y creciente también, la sujeción normalmente se da por ese camino. La violencia psicológica también, pero esta, en el caso de las personas menores de edad, va destinada a recalcar ciertos aspectos que tienen que ver con la codependencia con el actor, con el tratante, la persona que está realizando la función de tratar a esa víctima menor de edad. Esa persona menor de edad normalmente es sometida a procesos dentro de los cuales se mina la autoestima, se desvalora o se desvaloriza completamente a la persona, y llegan entonces a desarrollar esa sujeción, que tendríamos que decir que es una sujeción by proxy, con el tratante. Muchos inclusive empiezan a ver en el tratante a la persona que les protege, que les cuida, porque están en esa condición. Y ese elemento es extremadamente difícil de romper en las etapas posteriores, en la etapa de investigación, porque todavía después de haber sido extraídas del modelo de trata, siguen viendo a su tratante como su protector. Entonces es una persona contra la que no quieren proceder, contra la que no quieren denunciar, contra la que no quieren hablar. Y romper esa barrera cuesta. O sea, hay que tomar el caso punto a punto. De ahí que les digo, no hay nada de malo en programar una serie de entrevistas con una misma persona, siempre y cuando las mismas se hagan de acuerdo a protocolos. El protocolo Niche establece la posibilidad de la reentrevista, sí se hace con el fin de ir lenta y paulatinamente rompiendo la vinculación que el tratante ha logrado. Bueno, y como les decía, el estado permanente de deuda o de favores. Este es un aspecto que yo quería tratar en el caso del perfil del actor penal juvenil. Resulta que, y perdón la expresión, ustedes nunca se van a encontrar en un análisis de un caso de materia penal juvenil un perfil químicamente puro. Siempre la víctima, en sentido estricto, puede estar permeada por alguno de los demás factores, porque a veces la víctima que es ingresada al modelo de trata como víctima pura y simple, cuando se mantiene en el modelo de trata durante un tiempo determinado, empieza a escalar posiciones. Y eso es parte de los mecanismos de sujeción, porque una posición superior le rinde beneficios, ya no tiene que mantener relaciones sexuales tan seguido si se convierte en captadora, en reclutadora de otras jóvenes, por ejemplo. Entonces, ese encargado de acciones específicas tendemos a verlo como si fuera un actor más y olvidarnos el precedente de que empezó en esto siendo víctima y que para este momento el ámbito de autodeterminación que tiene como persona menor de edad está muy permeado en función de su condición de víctima y la condición que ha venido manteniendo durante todo ese tiempo. Y en contraposición hay pocos, pero casos se han dado en los que la persona ha logrado escalar hasta un puesto de mandos medios o de alta confianza con el tratante. Esto no es exclusivo del modelo de trata, lo podemos ver en cualquier modelo de crimen organizado. Sin embargo, en este caso se diferencia de los modelos tradicionales de crimen organizado, donde la persona puede ir subiendo escalafones, porque esta persona nunca ha abandonado su condición de víctima. Sigue siendo tratada y sigue siendo víctima del flagelo y de las circunstancias que los compañeros nos han referido. Digamos que sería muy burdamente el esquema de los modelos tradicionales que hemos tratado en materia penal juvenil. Existe un mando principal que administra y decide. Ese mando principal puede estar compuesto por una camarilla de personas, un núcleo. Estas personas rara vez ensucian las manos. Son los que no tienen contacto directo con las personas tratadas, son los que reciben el dinero, son los que mueven, hacen la logística, los que manejan las páginas web, los que se dedican a hacer funciones que no están directamente relacionadas con la víctima final. Existen los mandos medios, que son agentes de coordinación, aquellas personas que se dedican a captar nuevas víctimas, a definir qué lugar, qué sitio específico va a ser usado para presentar a la víctima al usuario, el cliente o la persona que va a transgredir sus derechos. Y por último, tenemos un último nivel donde tenemos encargados de cuidado, que son las personas que se dedican a mantener a la víctima bajo sujeción, víctimas primarias en estado de tránsito y las nuevas capturas, las personas que han sido traídas al proceso de una etapa inicial. Noten que todas estas tendríamos que analizarlas desde este prisma, porque en todos estos casos, sobre todo los que se encuentran más abajo, la condición de víctima, insisto, no se ha perdido. Tendríamos que decir
que hay aspectos muy relevantes dentro del proceso de investigación. Vamos a ir desgranando uno por uno porque la práctica nos ha enseñado que hay cosas que no podemos pasar por alto. Por ejemplo, los documentos migratorios. Cuando nos encontramos en presencia de documentos fraudulentos, falsos, alterados o documentos que son utilizados bajo la premisa de la falsedad, en esos casos es posible que la misma víctima de trata esté cometiendo eventualmente, y abro comillas, el delito de uso de documento falso, pero lo hace dentro de la premisa o del contexto del modelo en el que está siendo tratada. También cuando vemos en tránsitos migratorios o en puestos migratorios que una persona que no tiene relación de filial, ni parentesco, ni de ninguna especie, es el único que porta todos los documentos migratorios del resto de las personas y es el único que hace la gestión migratoria. Y desafortunadamente, y los compañeros que han tenido la oportunidad de trabajar en puestos migratorios se dan cuenta de que no es una práctica inusual. O sea, los que hemos salido en algún momento con la familia, normalmente papá, mamá es el que lleva los pasaportes de los hijos, pero es muy importante ver este tipo de casos con lupa, porque a veces resulta que no existen, ni siquiera físicamente se parecen las personas y uno solo conserva los documentos y los conserva con un sigilo muy grande. Esos son agentes que tendríamos que decir, nos tendrían que llamar a la reflexión, son alarmas en el momento de la comisión. Y por último, el uso de documentos reales, pero con el indicio de falsa justificación. Mire, es que yo me desplazo a Costa Rica en tránsito a Nicaragua porque voy para allá para un evento deportivo. Y resulta que la visa que tiene para pasar por Estados Unidos no tiene nada que ver con el evento deportivo, o no hay ninguna relación con el evento, o el evento deportivo no existe, por ejemplo. Entonces, esos son elementos que eventualmente nos permiten hacer una detección temprana del proceso de trata. Y el estado de salud de la persona, esto es importantísimo, cuando la persona presenta padecimientos crónicos pero no están siendo atendidos, lo vemos en el caso de chicos y chicas con diabetes juvenil, con alergias, asma u otro tipo de enfermedades, y en el momento en el que se da una primera intervención, y esto es muy importante porque a veces hemos dejado, y hemos visto en la investigación que hemos dejado de percibir asuntos de trata, que de repente un compañero o compañera de fuerza pública detuvo ese vehículo en algún lugar, en un operativo policial o un operativo de tránsito, y no se percatan de factores como estos que podrían haber dado una alarma temprana. Entonces es muy importante, compañeros, que nos llevemos esta idea. El desconocimiento de datos básicos, cuando le preguntan a la persona, adulto encargado de los que están siendo trasladados o transportados en ese momento, cuál es el apellido del muchacho que va ahí, cómo se llamaba la abuela de ese muchacho, cómo se llama el tío, y resulta que no tiene ningún conocimiento de los antecedentes reales que una persona con la confianza suficiente para hacer ese tipo de transporte debería conocer. Y sobre todo si pensamos en el modelo que les decía ahorita, que el tratante puede no tener ninguna vinculación con esas personas. También enfermedades presentes desatendidas, ya cuando hacemos el estudio in situ, enfermedades de transmisión sexual, enfermedades virales y bacterianas, y sobre todo lesiones físicas encubiertas, las lesiones que no se encuentran dentro de la parte visible del cuerpo, que no se van a manifestar dentro de la parte visible del cuerpo. También podríamos ver los registros dentales, y oigan, esto no es necesario traerse un perito dentista para que vea, o un perito en la materia, basta con darnos cuenta, y eso es un tema de observación, que por ejemplo una persona está siendo transportada y presenta los frenillos o los frenos en mal uso, o le faltan brackets, o le faltan piezas, o le faltan elementos dentro del dispositivo ortodóntico. ¿Por qué? Resulta que eso es una inversión muy cara. Los que somos papás sabemos que uno tiene que de veras pensar cuando empieza ese tema de pagar los frenillos, y uno dice, no vamos a dejar el cambio del carro para el otro año, porque los frenillos vienen y son muy caros. Y es algo que normalmente una persona bajo el cuidado adecuado de sus padres o de una persona o tutor o curador no va a incurrir, pero cuando están siendo tratados, esos no son prioridades para el tratante. Entonces es algo de mera observación y lo podemos ver en las etapas preliminares para hacer un estado de alerta, sobre todo, insisto, cuando convergen uno o varios de estos elementos. Los dispositivos de uso diario como el Holly, las prótesis dentales, cuando hacen falta esas prótesis dentales, todos esos son factores que podrían darnos una alerta temprana. El estado de nutrición, cuadros de nutrición, desórdenes alimenticios no tratados o alergias alimenticias. Cuando tenemos personas que vienen del extranjero o de países fuera de Costa Rica, es común ver cómo la alimentación de nuestro país no se adecua. El estado de la víctima, también el comportamiento, cuando tienen miedo, ansiedad, evasión, etc. La promoción de este delito
actualmente se caracteriza por el uso de las redes sociales, como decían los compañeros. Les quise traer este ejemplo. Esto es una página activa de nuestro país. No le voy a dar el nombre para no darle publicidad a la página, pero les puedo decir que del 90%, del 100% de los estudiantes que atendemos en charlas a escuelas y colegios desde la Fiscalía Penal Juvenil, más del 95% conoce esta página y sabe de qué se trata. Esta página habla o promociona salas de masaje, pero no es tanto eso lo que quería que vieran, sino que se dieran cuenta que en este momento existen en esa página, yo visualizo aquí nada más 50, pero existen 1017 temas relacionados con salas de masaje en nuestro país. Y esos 1017 temas generan, en algunos casos, por ejemplo 439,000 y resto de visitas, 1.324.000 y resto de visitas, 1.869.000 y resto de visitas, 1.916.000. Son conversaciones en tiempo real de usuarios de estas páginas que están poniéndose de acuerdo para ver dónde encontrar lo que buscan, dónde buscar una persona tratada, una persona que está siendo objeto de trata. Y resulta que esas conversaciones, igual que lo vemos en el manejo de otro tipo de delitos de crimen organizado, también tienen lenguaje cifrado, también tienen comunicación críptica, y también en muchos casos se dan hasta de forma abierta, pero en este medio que es dificilísimo, imposible a mi modo de ver, monitorear un tránsito de 2 millones de personas hablando o teniendo conversaciones en ese momento. O sea, 2 millones de interlocuciones entre personas. Normalmente tienen promociones como esta, como lo que ustedes pueden ver, y quiero que noten esto. Se ofrece servicio tradicional. Per se existe un servicio no tradicional. El servicio no tradicional normalmente se refiere precisamente a la explotación sexual de personas menores de edad, que no se pueden promocionar como personas menores de edad porque ya sería muy notorio. Entonces, por lo menos en eso se cuidan, pero ese es el hito. Acá podemos ver también otra página, que esta página es internacional, tampoco voy a dar el nombre porque no me gusta darle promoción a la página, pero les puedo decir también el 95% de nuestros jóvenes lo conocen en los colegios y se utiliza para captarlos. ¿Qué ven ustedes acá? Dos cosas. Uno, no hay forma de saber la edad de esta persona. Y dos, esa persona no se pudo tomar la foto sola. Para esto se requiere una estructura organizada. Cierro la exposición diciéndole lo más importante. Algunos errores comunes que cometemos en la investigación de esto: la mala utilización de la figura del agente instigador. Los elementos de investigación tradicionales se pueden utilizar en materia penal juvenil, pero acá tenemos que tener mucho cuidado de que cuando producimos prueba no violentemos derechos de personas menores de edad. Su imagen, la fotografía, el video, demás, se tienen que utilizar muy mesuradamente. La exposición de las víctimas también, muchas veces los medios de comunicación social explotan esto porque tiene mucho impacto, pero de una vez va el nombre de la persona o los medios para reconocerla. El ejercicio inadecuado del reproche, ojo, eso es muy importante. Hay que saber cuándo una persona es víctima y cuándo es victimario, y sobre todo en materia de personas menores de edad. Y la falta de priorización de acciones, porque a veces nos importa muchísimo más la causa como causa que la integridad física de esa persona. Y les digo una cosa, la causa penal puede esperar. Lo importante es la integridad física de la víctima y poderla sacar de ese modelo. Algunos consejos: determinen las necesidades básicas, traductores, acompañantes, espacio físico, valore el carácter prioritario de la atención médica, disponga de redes de apoyo, ya aquí vimos todas las que los compañeros nos comentaron, y la colaboración y operar en total independencia de si la víctima desea declarar o no. No importa si la víctima no quiere declarar, hay que seguir adelante, hay que moderar esto. Muchísimas gracias de parte de la Fiscalía Penal Juvenil, para nosotros es un gusto.